Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar no existe ya. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono: Esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos, y ellos serán su pueblo. Y él, Dios con ellos, será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Entonces dijo el que está sentado en el trono: Mira, que yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: Escribe, estas son palabras ciertas y verdaderas. Palabra de Dios. Este texto del libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, nos recuerda cuál es nuestra finalidad, cuál es nuestro fin último, a dónde queremos llegar. Este tema que hoy queremos compartir sobre el remanente fiel que habitará en tierra nueva y en los cielos nuevos. Esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa de Dios, que va a renovar todas las cosas. Su palabra dice que todas las cosas pasarán, pero su palabra no pasarán. Esta tierra, así como la conocemos, pasará. Los cielos, así como los conocemos, pasarán. Pero Dios nos dará una tierra aún más bella, aún más limpia, limpia de toda contaminación, tanto física como también espiritual, limpia de todo pecado. Ese es el regalo de Dios. En este tema, aparentemente es un tema apocalíptico, es un tema que a mucha gente le provoca miedo, y pues no debe ser así. Al contrario, al hablar de los últimos tiempos, al hablar de nuestro fin último como hijos de Dios, nos debe provocar alegría, esperanza, debe de acrecentar nuestra fe. Pero pues hay realidades que no podemos esconder, que no podemos tapar. Como se dice, no podemos tapar el sol con un dedo. Y estas realidades pues nos muestran un mundo muy diferente de lo que Dios ha deseado, muy alejado del plan de Dios. Entonces, Dios, en su plan de amor, en su plan misericordioso, quiere que el mundo sea restituido, sea regenerado, o mejor dicho, se cumpla la misión de Jesús, quien ha venido a redimir toda la creación, pero por excelencia a redimir al ser humano, que es la criatura más amada de Dios. Ha venido a redimirnos de nuestra condición caída. Y pues primeramente en esta noche queremos compartir una primera parte, y pues tiene que ver con este anhelo de Dios, de que estemos con Él, de que caminemos con Él, y que finalmente estemos con Él en la eternidad. Las cosas que
recientemente estamos viendo suceder no son fruto de la casualidad, sino que obedecen a lo que varias veces hemos mencionado como el agudizamiento de la lucha entre el bien y el mal. Hace 30 años no podíamos imaginar lo que está sucediendo en el mundo el día de hoy. Pero hace 30 años un prestigioso franciscano recibió palabras de conocimiento que describían lo que iba a suceder y que nos deberían llenar de optimismo. Hablaremos primero, en esta primera parte, sobre las profecías recibidas por el padre Michael Scanlan sobre la purificación y reseteo del mundo. En el año 1975 se produjo la primera gran conferencia internacional de la Renovación Carismática Católica en Roma. Y en la misa de clausura en la Basílica de San Pedro, presidida por el Papa Paulo VI, los directivos de la renovación pronunciaron varias profecías muy fuertes. Entre ellos, el doctor Ralph Martin, presidente de la renovación en aquellas épocas, dijo algo que quizás haya resultado exagerado en ese momento. Pero los tiempos de Dios no son los nuestros y nos avisa con mucha anticipación usando a diferentes instrumentos. La profecía decía: vienen días de oscuridad en el mundo, días de tribulación. Los edificios que ahora están en pie no lo estarán. Los apoyos que están para mi gente ahora no estarán allí. Y el mensaje agregó que es una necesidad absoluta basar nuestras vidas en Dios y no en las estructuras de un mundo pagano que ya mostraba síntomas de colapsar. Esta profecía fue olvidada como tantas otras, pero a veces el Señor permite que las cosas permanezcan ocultas por un tiempo y se descubran en el momento adecuado. Y es que Dios tiene un plan a largo plazo y está decidiendo permitir que sucedan estas cosas para purificar al mundo y volverlo habitable. Estos tiempos que estamos viviendo, este reseteo del mundo, y aquí tengo que hacer un paréntesis, aunque Dios está planeando un reseteo del mundo, es decir, parar de cómo hemos venido caminando, parar de esa debacle en la que vamos todos perdiendo valores, perdiendo la búsqueda de esas virtudes que nos hacen mejores seres humanos. Este paréntesis lo hago porque actualmente estamos escuchando de algo que llaman a nivel mundial el Great Reset, o sea, el gran reseteo, y que se está promocionando a partir del día de ayer 26, si mal no recuerdo, o el lunes 25 de enero, ha iniciado este Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, donde pues muchos o varios de los más poderosos del mundo, o sea, dueños de grandes empresas, grandes financistas, algunos líderes de Estado, de gobiernos en diferentes naciones, y están proponiendo un reseteo de acuerdo a lo que ellos consideran lo que es mejor para la humanidad. Este reseteo busca cambiar el sistema económico, social, político y hasta religioso que se ha venido manejando hasta ahora,
Y este Foro Económico Mundial habla de que el capitalismo pues ya es un sistema caduco, ¿no? Entonces ahora buscarán la manera de que se viva buscando siempre el bien común, dicen ellos. Pero pues a mí en lo personal me provoca mucha desconfianza porque te hablan de que no tendrás nada, o sea, se acaba la propiedad privada, no tendrás nada, todas las posesiones, terrenos, casas, las cuentas del banco, todo lo que tengas, te será retenido por el Estado, que es fácil ver qué hay detrás de bambalinas, o sea, la intención de un gobierno mundial que se encargará de darte una renta mensual. En otras palabras, este gobierno mundial te va a mantener. Mucha gente estaría dando gritos de júbilo, ¿no? Diciendo, pues qué padre, si me van a mantener y no voy a tener que trabajar. Pues sí, eso es lo que quieren, quitarle todas las posesiones a todos los que tienen algo y repartirlo entre todo el mundo. Eso me hace pensar en los modelos comunistas, los modelos socialistas, ¿no? Donde se supone que toda la riqueza se reparte y se acaban los pobres, pero la realidad es que pues sí, a los que tienen se les quita, entre comillas, para dárselo a los pobres, y el comunismo, el socialismo, pues comprueba que ama mucho a los pobres, los ama tanto que los multiplica, y solamente las riquezas quedan en manos de algunos que tienen puestos altos en el gobierno de estos países con ese tipo de régimen. Bueno, este reseteo del mundo, yo creo que todos debemos estar al pendiente de lo que sucede ahí, porque sabemos que Satanás siempre busca darnos gato por liebre y siempre busca imitar lo que Dios hace. Y si Dios tiene un plan para resetear el mundo, para renovarlo, para darnos un mundo nuevo, una tierra nueva, unos cielos nuevos, también Satanás a sus lacayos los usa para decir que van a hacer lo mismo, que van a hacer un mundo mejor. Y pues bueno, este reseteo no es el que Dios quiere. El reseteo que Dios quiere es diferente al que Satanás y el mundo planea hacer con esta humanidad. Volviendo otra vez a esta profecía de que habla de este reseteo según Dios, reseteo del mundo según Dios, verdaderamente el bueno, nos conducirá a un mundo de tremendo amor y esperanza. Y cuando veamos que las cosas del mundo se están apagando y que tienen cada vez menos sentido, es porque cada vez estamos más cerca, según estas profecías. Y yo creo que precisamente este año que vamos terminando y esta situación que aún continúa de la pandemia, del encierro, pues estamos viendo cómo muchas cosas del mundo a las que estábamos acostumbrados se han ido apagando. La vida como la conocíamos está como paralizada. Entonces verdaderamente podemos decir que cada vez estamos más cerca. Un año después de en 1936, un amigo del doctor Martin, el padre Michael Scanlan, un prestigioso abogado que fue presidente durante 26 años de la Universidad Franciscana de Steubenville, considerada la universidad más católica de Estados Unidos, también recibió una palabra de conocimiento. Dios le dijo: hijo de hombre,
te llamo para que estés listo. Por eso te estoy hablando. Las estructuras están cayendo y cambiando. No es para que conozcas los detalles ahora, pero no confíes en ellas como lo has hecho. Y además la palabra hacía un llamado. Quiero que confíen unos en otros para construir una interdependencia basada en mi espíritu. Es una necesidad absoluta que basen sus vidas en mí y no en las estructuras de un mundo pagano. He hablado y sucederá. Y culminó dándonos información para discernir los signos de los tiempos. Mira a tu alrededor, hijo del hombre. Cuando veas que todo se apaga, todo lo que has dado por sentado, cuando estés preparado para vivir sin esas cosas, sabrás lo que estoy preparando. Y 4 años más tarde, en 1980, el padre Michael Scanlan recibió una nueva palabra de conocimiento, ya mucho más directa y que recién en estos tiempos la estamos comenzando a comprender. La quiero compartir con ustedes íntegramente, porque es realmente la hoja de ruta que el plan de Dios parece estar siguiendo. El Señor Dios dice: escucha mi palabra. El tiempo que ha sido marcado por mis bendiciones y dones está siendo reemplazado ahora por el periodo marcado por mi juicio y purificación. Lo que no he logrado con bendiciones y dones, lo lograré con juicio y purificación. Aquí quiero hacer yo un paréntesis. Recordemos que estas profecías fueron en el marco de la renovación carismática católica en el Espíritu Santo, donde Dios derramó innumerables dones y carismas de curación. O sea, los enfermos sanaban, se daban palabras de profecía, se oraba en lenguas, había interpretación de estas lenguas, etcétera, etcétera. Muchas bendiciones, dones, carismas. Entonces Dios está diciendo en este pequeño párrafo, lo que no he logrado con estas bendiciones, con estos dones, con estos carismas, lo lograré a través de juicio y purificación. Es decir, este periodo de dones y carismas que vimos en la Iglesia Católica en la renovación carismática está siendo reemplazado en estos tiempos por el periodo marcado por mi juicio y purificación. Continúa el padre Scanlan: mi gente, mi iglesia necesita desesperadamente este juicio. Han continuado en una relación adúltera con el espíritu del mundo. No solo están infectados con el pecado, sino que enseñan el pecado. Lo aceptan y no lo descartan. Su liderazgo no ha podido manejar esto. Hay fragmentación, confusión en todas las filas. Satanás va donde quiere e infecta a quien quiere. Tiene acceso gratuito a toda mi gente y no lo toleraré. Y continuó diciendo: mi gente, especialmente bendecida en esta renovación, está más bajo el espíritu del mundo que bajo el espíritu de mi bautismo. Están más determinados por el miedo a lo que los demás piensen de ellos mismos que a su temor a mí y la infidelidad a mi palabra. Por lo tanto, su situación es muy, muy débil.
Tu poder es tan limitado. No se le puede considerar en este punto en el centro de la batalla y el conflicto que está ocurriendo. Así que este tiempo ha llegado a todos ustedes, un tiempo de juicio y de purificación. El pecado se llamará pecado. Satanás será desenmascarado. La fidelidad se mantendrá por lo que es y debería ser. Mis siervos fieles serán vistos y se reunirán. No serán muchos en número. Será un momento difícil y necesario. Habrá colapso, dificultades en todo el mundo. Pero más al tema, habrá purificación y persecución entre mi pueblo. Tendrás que defender lo que crees. Tendrás que elegir entre el mundo y yo. Tendrás que elegir qué palabras seguirás y a quién respetarás. Y en esa elección se logrará lo que no se haya logrado en el momento de la bendición y los dones. Lo que no se ha logrado en el bautismo y la inundación de los dones de mi espíritu, se logrará en un bautismo de fuego. El fuego se moverá entre ustedes y quemará la paja. El fuego se moverá entre ustedes individualmente, corporativamente, en grupos y alrededor del mundo. No toleraré la situación que está pasando. No toleraré la mezcla y el trato adúltero de los dones, las gracias y las bendiciones con la infidelidad, el pecado y la prostitución. Mi tiempo ahora está entre ustedes. Lo que tienes que hacer es presentarte ante mí en total sumisión a mi palabra, en total sumisión a mi plan, en total sumisión en esta nueva hora. Lo que debes hacer es dejar las cosas que son tuyas, esas cosas del pasado. Lo que deben hacer es verse a ustedes mismos y aquellos de quienes tienen responsabilidad a la luz de esta hora de juicio y purificación. Debes verlos de esa manera y hacer por ellos lo que mejor los ayude a mantenerse firmes y estar entre mis siervos fieles. Porque habrá bajas, no será fácil, pero es necesario. Es necesario que mi pueblo sea de hecho mi pueblo, que mi iglesia sea de hecho mi iglesia, y que mi espíritu de hecho haga brotar la pureza de vida, la pureza y la fidelidad del Evangelio. Esta palabra verdaderamente es muy cruda. Y esto hay mucha gente alrededor del mundo que siente que está por suceder. Si no es que ya está sucediendo a través de esta experiencia inolvidable que todos estamos sufriendo alrededor del mundo. Que es en gran parte desgarradora, porque estamos viendo, como decía estas profecías, estamos viendo bajas que se cuentan entre nuestros amigos, nuestros familiares. Pero no debemos tener miedo. O sea, de una forma y de otra Dios nos ha prometido que nos protegerá. Dios nos ha prometido que será como en aquellos tiempos que se cuenta en el libro del Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y fueron preservados de las plagas. Y los primogénitos de los israelitas fueron preservados de la muerte, lo que no ocurrió con los hijos de los primogénitos de los egipcios, porque la sangre con la que ellos habían señalado sus casas los protegió. La sangre de los corderos pascuales. Con más razón,
Dios nos ha prometido que la sangre del Cordero de Dios nos protegerá, que vale mucho más que la de aquellos animalitos que sacrificaban los israelitas. Y no solo tenemos la sangre de Cristo, también tenemos a la Virgen María que nos cubre con su manto, al rosario, que es también la promesa de Dios, el arma principal en estos tiempos. No voy a tocar ahorita el tema de las apariciones de la Virgen, pero recordemos que, porque este ya es parte del tema que ahorita va a continuar Margarita compartiéndonos sobre el triunfo del corazón inmaculado de la Virgen María, el triunfo de ese pequeño remanente, esos siervos fieles que nos dice el Señor y también lo dice en su palabra, que es una pequeña manada, un pequeño resto. Desgraciadamente, mucha gente está perdida en el mundo, está perdida en el pecado, está ausente de las cosas de Dios. Además, impulsada por estas situaciones de que hemos tenido escasez de misas, escasez de Eucaristía, escasez de sacramentos. Mucha gente que en un tiempo sí iba a misa, sí asistía a los sacramentos, se ha alejado. Mucha gente está fría, sin esperanza, sin fe, deprimida, triste. Y pues bueno, estos tiempos son muy duros, pero tenemos que, como dicen estas exhortaciones de Dios a través de estos instrumentos, tenemos que unirnos en oración, hacer cenáculos, pequeños grupos de oración. Y pues ya no quiero meterme más en el tema de Margarita, que les va a compartir ahora y que tiene que ver con esto, es continuación de esto mismo. Buenas noches, hermanos. Pues sí, como les comentaba Memo, les voy a hablar un poco sobre los mensajes de la Santísima Virgen María. Él les hablaba de unas profecías, son muy fuertes, sí, son difíciles, dice uno, ay, qué difícil, ¿no? ¿Por qué hablar de eso? ¿Por qué tendríamos que hablar de eso? ¿Por qué no hablamos de puras cosas bonitas? Sin embargo, pues en nuestro caso lo hacemos a ejemplo de la Santísima Virgen María. Por ejemplo, en la aparición que tuvo en Fátima, Nuestra Señora de Fátima, que se le apareció a 3 pastorcitos, eran niños pequeños. Eran niños pequeños alrededor de los 10, 11 años. ¿Sí? Entonces ella les habló cosas muy fuertes para toda la humanidad. Les habló de las dificultades que iba a haber en el mundo en un futuro si no cambiábamos nuestro corazón, si no nos convertíamos hacia su Hijo Jesús. Incluso les hubo ocasiones en las que les hizo ver el infierno y el purgatorio. También les mostró el cielo, pero les mostró el infierno y el purgatorio, y cualquier persona pudiera decir, ¿cómo se le ocurre a la Santísima Virgen mostrarles a unos niños tan chiquitos el infierno y el purgatorio? Cuentan personas que estuvieron ahí presentes en esas apariciones, que en esa ocasión cuando visitaron el infierno, que los niños gritaban. ¿Por qué? Pues porque no es algo bonito. Obviamente el infierno ha de ser algo aterrador. Y los niños sufrieron en ese momento de que nuestra Santísima Virgen los llevó a visitar el infierno. Y uno diría precisamente eso, o sea, ¿cómo se le ocurre a la Virgen, verdad? Sin embargo, tenemos el corazón muchas veces tan duro, y a lo mejor en esa ocasión no lo hizo por los niños, o sea, eran niños.
sino por todos los demás, por los demás que íbamos a escuchar en el futuro, esas apariciones, esos mensajes que ella dejó. Y fíjense que la Virgen María se sigue apareciendo en muchos lados y aún hay muchos que hacen caso omiso y otros que pues como que intentamos, ¿verdad? Que buscamos realmente hacer la voluntad de Dios y de la Santísima Virgen. Yo recuerdo mucho cuando estaba yo en evangelización para niños, que nosotros hicimos una presentación, una obra de teatro se puede decir, en la que representamos las apariciones de la Virgen de Fátima a los pastorcitos. Estuvimos preparándonos por un largo tiempo, lo presentamos a los niños. El objetivo era presentarles la historia real de las apariciones de Fátima y después invitarlos a que se consagraran su corazón al Inmaculado Corazón de María. Pero recuerdo muy bien que en esa ocasión, después de haberles presentado toda la historia, después de platicarles los mensajes que la Virgen les dio a los niños, bueno, los que hasta ahora se conocen, ¿verdad? Los mensajes, platicarles que la Virgen los invitaba a hacer sacrificios, a rezar el rosario, de platicarles también las dificultades por las que pasaron los niños, porque los llevaron a la cárcel y la gente que estaba ahí les decía que los iban a hervir en aceite, que los iban a meter en aceite hirviendo, o sea, sufrieron mucho los niños, ¿sí? Entonces nosotros les platicamos toda esa historia y recuerdo bien que al final de la historia nosotros les decíamos: fíjense que esta historia no termina como otras. A lo mejor ustedes están acostumbrados a que sus papás les cuenten cuentos antes de dormir y al final les dicen, y colorín colorado, esta historia se ha acabado. Sin embargo, esta historia, les decíamos nosotros, no ha terminado. Pero la Virgen María dijo: al final mi corazón inmaculado triunfará. Y así es, nosotros sabemos el final de la historia. Sabemos que al final su corazón inmaculado va a triunfar. Pero ella quiere que le ayudemos, ¿sí? Y le decíamos en aquel entonces a los niños: ustedes pueden formar parte de esa historia. La Virgen María los está invitando en este momento a que formen parte de esa historia y que le ayuden a su triunfo, que le ayuden al triunfo del corazón inmaculado. Entonces muchas veces, de verdad, yo recuerdo eso y yo le digo: Mamá María, quiero ayudarte. O sea, si alguna vez invitamos a los pequeñitos a que lo hicieran, yo digo: Mamá María, ¿cómo te puedo ayudar? O sea, yo sé que en esta historia tú ganas, pero ¿cómo le podemos hacer para que ganes de manera avasalladora? O sea, que sea como quien dice por goliza, ¿no? O sea, que el mayor número de almas posibles sea salvada. Y la Virgen María precisamente nos está invitando a eso, a ayudarle. Y a todas esas almas a las que nos está llamando, con todas esas almas ella quiere formar un resto fiel, un remanente fiel. Y en tantas apariciones que ha habido a través del mundo, ella habla de lo mismo. O sea, quiere formar ese grupo de hijos que entreguen su corazón, que le digan a Jesús sí, que le digan al Padre sí, así como ella, en aquella ocasión que se le apareció el arcángel San Gabriel, ella le dijo: sí, hágase en mí según tu voluntad. Ella también nos está invitando a formar parte de este resto fiel, a formar parte de esa historia en la que va a triunfar, en la que regresa glorioso su Hijo Jesús. Entonces, ya sabemos cuál es el final, hermanos. Muchas veces al escuchar todas esos mensajes y profecías de diferentes personas, a lo mejor nos entra miedo. Al voltear ahorita hacia alrededor y ver tanta gente que se está enfermando, gente que está muriendo, tal vez nos dé miedo. Yo los quiero invitar a quitar ese miedo,
Ya sabemos cuál es el final. Sé que estamos viviendo tiempos difíciles, pero no debemos de perder la fe, la esperanza. Debe ser al contrario, o sea, se nos ha dado todo para triunfar. No debemos de estar escondidos. Ahora más que nunca tenemos que hablar de Jesús, hablar de María, compartir con otras personas ese mensaje, compartirlos, llevarlos hacia Jesús y nosotros mismos hacer la oración que tanto nos pide la Santísima Virgen María, que es el rosario, tratar de rezarlo diario. Nosotros no debemos de estar esperanzados en que si nos van a poner la vacuna, que si van a alcanzar, que si no van a alcanzar, que yo sí me la quiero poner, no, yo no me la quiero poner. O sea, no debemos de estar preocupados por eso. O sea, nosotros tenemos nuestra vacuna, que es la protección de la sangre de Cristo. Tenemos tantas promesas en la Biblia. Hace 8 días les decía yo de eso, o sea, tenemos tantas promesas en la Biblia, lo malo es que no la leemos. O sea, simplemente se me ocurre ahorita, o sea, la palabra de Dios dice que su deseo es que prosperemos en todo y que tengamos buena salud. O sea, Dios quiere que tengamos buena salud. Si nosotros nos agarramos de ahí, de su palabra, vamos a salir adelante. Ahorita me viene a la mente, bueno, les quiero comentar, a través de la historia sagrada, hay diferentes momentos en los que se han visto ciertos remanentes fieles, que son como las primicias, como un ejemplo que nos da las Sagradas Escrituras respecto a ese remanente fiel que quiere para el final de los tiempos. Ahorita me viene a la mente la historia de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que eran jóvenes israelitas de los que fueron deportados a Babilonia, cuando Babilonia ganó la guerra contra los israelitas y se los llevaron a Babilonia. Y ahí el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro y les pedía a todos que se arrodillaran y que la adoraran. Empezaba su gente a tocar la música, los instrumentos, y la gente en ese momento se debía de arrodillar y adorar esa imagen. Y estos 3 jóvenes no quisieron hacerlo. Dijeron, no, o sea, nosotros solamente nos vamos a arrodillar ante el verdadero Dios, ante Yahvé, ante nadie más. Obviamente, pues los servidores del rey Nabucodonosor se dieron cuenta de esto, le comentaron, y él ya había dicho que los que no lo hicieran los iban a meter a un horno hirviendo. Pues él se enojó tanto, les dio otra oportunidad de que se volvieran a arrodillar. Ellos le dijeron, no nos vamos a arrodillar. El rey les preguntaba, ¿a poco creen que su Dios los va a salvar? ¿A poco ustedes creen que los va a salvar de ese horno tan caliente que está? Es más, los voy a mandar a aumentar, les voy a mandar a aumentar la temperatura 7 veces más. Ellos dijeron, nosotros confiamos en que nuestro Dios nos va a salvar. Y si no lo hiciera, y aunque no lo hiciera, nosotros seguiremos confiando en Él. Fíjense en esas palabras. Ellos confiaban en que Dios los iba a salvar. Y aunque no lo hiciera, seguirían creyendo y confiando en Él. Es un buen ejemplo en estos momentos. Nosotros debemos confiar ciegamente en que Dios nos protege, en que Dios nos cuida, en que Dios no va a permitir que ningún virus, ninguna enfermedad nos haga daño. Sin embargo, como dijeron ellos, ¿y si eso no sucediera? Aún así, debemos de seguir creyendo en Él. Aún así, porque Él tiene sus tiempos, ¿sí? Y hemos visto y seguiremos viendo muchos milagros. Bendito sea Dios. Pero bueno, ¿qué pasó en esta historia?
que estos 3 jóvenes que eran parte de ese remanente fiel que no se quisieron arrodillar ante los dioses falsos, los metieron a la hoguera, los metieron a ese horno muy muy caliente, con decirles que las personas que los echaron a los jóvenes al horno, estaba tan fuerte las llamaradas que se quemaron. Sin embargo, Sadrach, Mesach y Abednego los metieron al horno, y de rato decía el rey: bueno, ¿qué no metimos 3? ¿Qué no eran 3 jóvenes? Porque yo estoy viendo 4 jóvenes caminando por ahí en el horno. Eran 4, ya no eran 3, y estaban caminando muy tranquilos. No les pasó nada. Es más, dice la palabra de Dios que cuando los sacaron ni siquiera olían a humo. Fíjense qué hermoso, o sea, cómo Dios protege cuando nosotros confiamos plenamente en Él. Dicen los teólogos, los conocedores, que el cuarto personaje que andaba con ellos adentro del horno era Dios. Era una prefiguración de Jesús. ¿Sí? Salieron del horno, lo sacaron, porque el rey Nabucodonosor dijo: pues sáquenlos porque no se queman. Y eso ayudó a que mucha gente se convirtiera. Dijeron: realmente su Dios los protegió. Imagínense qué bonito que nosotros confiemos así en nuestro Dios, y que de esa manera nosotros ayudemos a que más gente se convierta, que no andemos nosotros chillando por ahí de que: ay, es que ya quiero ponerme la vacuna, ay, es que me va a dar, es que ya siento la garraspera en la garganta. No, hermanos, hay que tener fe, hay que confiar en Él, hay que ser ejemplo de fe, hay que estar firmes en el Dios en el que confiamos. No nos va a fallar, no nos va a fallar, y Dios nos quiere llamar como ese remanente fiel. La Virgen María nos está llamando como ese remanente fiel. Quiere mostrarle a otras personas las cosas que puede hacer, las maravillas que puede hacer cuando le creemos. Yo simplemente les quiero platicar de 2 testimonios ahorita en la pandemia. Una compañera enfermera de más de 50 años, digo, no es tan grande, ¿verdad?, pero ya tenía otras afecciones, muy gordita, se enfermó de COVID, estuvo muy grave, sinceramente estuvo muy grave, pero todos sus compañeros de trabajo, más de 30 personas, estuvimos pidiendo por ella. Yo los invité a que ofreciéramos sacrificios, fuimos y ofrecimos eucaristías también. Ella platica, porque vivió para contarlo. Dice que ya la iban a entubar, que el doctor le pidió que firmara la orden para que la entubaran, y ella dijo: sí, la firmo, tráigamela, porque dice, ya no podía respirar. La iba a firmar, bueno, de hecho, la firmó, y al momento después de firmarla, se volvió a acomodar en otra posición. Algo les falló, no les sé decir bien que no conozco los equipos con los que se entuban, pero algo les falló en ese momento. Y después de eso, ella empezó a saturar, empezó a oxigenar más sus pulmones, que es lo que miden en estos casos los médicos, y ya no la tuvieron que entubar. Y de ahí para arriba. O sea, ahorita ya salió, bendito sea Dios, está muy bien. Pero dice que en ese momento, después de firmar, le dijo: Señor, ayúdame, por favor, ayúdame. Y Dios le contestó. Fíjense qué bonito. También tengo el testimonio de mi mamá, que le detectaron, le diagnosticaron COVID también, de 85 años, mi madre. Y está, ahorita ya pasó, y está muy bien. Bendito sea Dios. Yo sé que no todos podemos contar las mismas historias. Sin embargo, hay que seguir teniendo fe. Como decían Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, aunque no lo hiciera, no vamos a dejar de creer en Él. Y queremos llegar a formar parte de ese remanente fiel que esté aquí presente para su segunda venida.
Digo, nadie sabe el día ni la hora, pero si es así, si es que nos toca en nuestros tiempos, qué maravilloso sería. Y qué maravilloso sería que no llegáramos solos, que llegáramos con mucha gente a la que le hemos hablado de Cristo y de nuestra Santísima Virgen María. Y bueno, en torno a esto, pues vamos a hacer nuestra oración. Les invito que en sus casas recen el rosario de acuerdo como les sea posible. Ojalá pueda ser en familia, porque es una de las cosas que nuestra Santísima Virgen nos está pidiendo para ser parte de ese remanente fiel. Vamos a iniciar nuestra oración. Y pues sí, hermanos, definitivamente Dios ya ha dado a la humanidad diferentes sustancias, porque dice la Escritura que cuando estemos enfermos vayamos al médico y a la medicina. Por eso Él ha puesto plantas, hierbas, minerales, diferentes sustancias para curarnos. Esto en el libro del Eclesiástico. Y pues bueno, actualmente para esto del COVID, para virus, bacterias, hay más de una sustancia que cura. Pero la mejor sustancia, como decía Margarita, es la sangre de Cristo. Y una de las traducciones de la Biblia en la carta a los Hebreos, que nos habla de lo que es la fe, Hebreos 11, dice que la fe es la sustancia que nos da la garantía de que vamos a recibir lo que esperamos. La fe es una sustancia, entonces debemos de creer, amén de que pues la ciencia nos dice que si estamos temerosos, si estamos preocupados, si estamos con estrés, eso baja nuestras defensas y pues es más fácil que nos enfermemos. Entonces la fe es muy importante, el pensar positivamente, pensar verdaderamente que Dios quiere lo mejor para nosotros, y esa es la verdad. Y eso es lo que Dios nos revela, que Él tiene planes de bien para nosotros. Él no ha venido a traer muerte, Él ha venido a traer vida y vida en abundancia. Jesucristo mismo, Él es la vida. Y como dice este canto, Dios tiene el control. Pase lo que esté pasando en este momento en tu vida, ten esa seguridad, esa confianza de que Dios tiene el control en tu vida. Pase lo que esté pasando, no te desesperes, porque nosotros creemos que nuestro Dios es grande. Así es que en este momento que ores, que levantes tus ojos al cielo, que levantes tu voz. No le digas a Dios qué grande es tu problema, qué grande es tu enfermedad. Mejor dile a esa enfermedad qué grande es tu Dios. Qué grande es Dios. Dile: Señor, tú eres grande y maravilloso, tú eres poderoso. Ante ti, Señor, no hay enfermedad que venza. Ante ti, Señor, todo problema, todo espíritu de maldad se arrodilla, porque tú tienes el nombre sobre todo nombre, Señor. Gracias, Dios, gracias, bendito y alabado seas. Gracias, Señor, porque tú tienes el control sobre mi vida. Tú tienes el control, Señor, sobre esta pandemia, Señor, y se hará tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, porque nos has bendecido de muchas formas. Gracias porque has derramado tu espíritu sobre toda la iglesia y más allá. Has querido derramar tu espíritu sobre toda la humanidad, para que todo aquel que se atreva a decir: ven Espíritu Santo, lo reciba. Aquel que es ateo y pide el Espíritu Santo, lo más seguro es que se convierta en creyente. Así es que si un ateo recibiendo el Espíritu Santo puede convertirse en creyente, y si tú eres un creyente
¿Qué más cosas grandes puede hacer Dios por ti? Pide el Espíritu Santo. Pide el Espíritu Santo en esta noche. Dile: Padre, en el nombre de Jesús, dame tu Espíritu, porque tu Espíritu es el que renueva todas las cosas. Es tu Espíritu el que renovará la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, renuévanos. Renueva nuestra fe. Renueva en nosotros la esperanza. Renueva en nosotros la confianza en ti. En el nombre de Jesús, envía, Señor, tu Espíritu. Envía, Señor, tu Espíritu. Sopla fuerte sobre nosotros y llévate todo espíritu de miedo. Llévate todo espíritu de enfermedad. En ti confiamos, Señor Jesús. En ti confiamos. Porque tú eres el que vienes a bautizarnos con Espíritu Santo y con fuego. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y nos renovaremos en todo nuestro ser. Se renovará nuestro cuerpo. Envía tu Espíritu y se renovarán nuestras células. Las células enfermas sean renovadas en el nombre de Jesús, porque Él tiene el control. Creemos en ti, Señor, y te creemos a ti. Verdaderamente creemos que tú puedes hacer hoy milagros en nuestra vida, Señor. Mira nuestra fe, Señor. Mira nuestra fe. Ayuda a nuestra fe, Señor. Sea poca o sea mucha, sea pequeña, sea grande, ayuda a nuestra fe. Creemos en ti, Señor. Creemos que en este momento los enfermos están recibiendo la unción de tu Espíritu. Están recibiendo el bautismo de fuego, el bautismo del Espíritu Santo. Todos los enfermos que están ahorita escuchando esta oración, declaramos que todo espíritu de enfermedad se va, y en el nombre de Jesús le ordenamos a todo espíritu de enfermedad que se largue en el nombre de Jesús. Todo espíritu manipulado por el COVID, espíritu como te llames, influenza, cáncer, insuficiencia renal, diabetes, problemas cerebrales, problemas neuronales, en el nombre de Jesús, sean sanados en esta noche. Creemos en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay poder. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás visitando las casas de todos nosotros, quienes estamos ahorita conectados, quienes estamos escuchando esta oración. Sí, Señor. Sí, Señor, todas las puertas se abren, Señor. En tus manos ponemos todos nuestros problemas. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. De seguro te bendecirá si le crees a Dios. Todo esto recibirás si le crees a Dios. Yo le creo. Todo esto recibirás si le crees a Dios. Hace un momento Margarita comentaba de esa palabra que dice: mi deseo es que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Mi deseo es que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Este es el deseo de Dios. Esta es la voluntad de Dios para ti. Dios desea que te vaya bien en todo. Aún tengas problemas económicos, te hayas quedado sin trabajo, hayas tenido que cerrar tu negocio, en el nombre de Jesús recibirás prosperidad de una manera que no sabes cómo, de una manera repentina. Creemos que Dios va a ayudarte aún económica y materialmente.
Él puede proveerte. Así como al profeta Elías le llevaban alimento los cuervos, así Dios también puede enviar a alguien, enviar a sí mismo ángeles a proveerte. A través de un vecino te puede bendecir, a través de un familiar o hasta de una persona desconocida. Créele a Dios, créele a Dios. Él puede ayudarte con tu problema, sea del tipo que sea un problema con tu esposa, con tu esposo, problema familiar con tus hijos. Dios te puede ayudar. Créele a Dios. Créele a Dios, Él tiene el poder de deshacer toda cadena, todo yugo. Su unción, la presencia de su Espíritu Santo puede pudrir los yugos aún de alcoholismo, de drogadicción. En el nombre de Jesús, creemos que el Señor en este momento está deshaciendo yugos que llevan a vicios, de adicción a las drogas, de adicción al alcohol, aún de adicción al tabaco, de adicción a la pornografía. Queden rotos en el nombre de Jesús. Queden rotas las cadenas. Sean rotos los candados de bronce. Toda cadena. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a ser parte de ese pequeño remanente. Tú nos llamas a ser parte de ese pueblo fiel que te busca, que te necesita, porque queremos estar y habitar siempre en tu presencia. Queremos habitar siempre, Señor, en esa nueva tierra, en esa tierra prometida que tú tienes para nosotros, Señor. Aunque sabemos que cuando venga Jesús, algunas personas o muchas personas van a estar vivas, y si son parte de ese remanente, de ese pueblo fiel, no experimentarán la muerte. Dice la Escritura que sus cuerpos serán transformados de cuerpos mortales en cuerpos gloriosos. No sabemos, Señor, si a nosotros nos toque estar en esa tu segunda venida, Señor. No sabemos, tal vez tú tengas pensado para nosotros que experimentemos la muerte, Señor, pero aún así tú nos llamas a experimentar la resurrección, y también nuestros cuerpos serán gloriosos si somos parte de ese remanente fiel, ese pequeño resto, esa pequeña porción de tu pueblo que te es fiel, Señor. Danos un corazón que quiera ser fiel. Danos deseos, Señor. Danos deseos, anhelo poderoso de estar contigo en fidelidad, Señor. Preferirte a ti a todos los bienes materiales. Preferirte a ti, Señor, a todos los aplausos y riquezas del mundo, Señor. Sabemos, Señor, que tú tienes el poder para sanarnos de toda enfermedad. Pero si llega el momento, Señor, de que tú nos dices, vámonos, pues nos vamos, Señor. Porque tenemos la seguridad de que tu voluntad es que estemos contigo en la eternidad, Señor. Así nos toca estar un tiempo en el purgatorio, Señor. Ya estando ahí, ya la libramos, porque de allí no hay vuelta para atrás. Ahí ya no hay para ir más para abajo, Señor. Ahí solamente cuestión de tiempo y pasaremos al reino de los cielos, Señor. Así es que ¿para qué? ¿Para qué el miedo, Señor? ¿Para qué perder el tiempo y perder energías en temores de que si nos enfermamos, de que si nos morimos, Señor? Si al final de cuentas tu deseo es que estemos contigo. Así es que, Señor, nos ponemos en tus manos en esta noche, ponemos a nuestros familiares en tus manos, para que si ha llegado su momento, pues pueda partir en paz, para que pueda partir con la seguridad de que tú lo recibes en tus brazos, Señor.
Pero te pedimos, Señor, ahora sí, como decimos vulgarmente, queremos apostar, Señor, a que tú en esta noche quieres sanar a los enfermos, Señor. Por eso los ponemos en tus manos. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tu voluntad es buena, perfecta y agradable. Gracias, Señor, porque tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias, Señor. Gracias porque eres un Dios bueno. Bendito seas, Señor. Hermanos, pues agradecemos su tiempo y su atención. Y pues aquí nos vemos de hoy en 8 días. Que Dios los bendiga, Dios los proteja, Dios les dé la fortaleza, les dé su paz, les aumente grandemente su fe. Gloria a Dios.